Muy bien, me van a permitir. Vamos a dar continuidad a las actividades que tienen lugar en esta 25ª Conferencia Nacional de la Facultad y Escuelas de la Asociación Nacional de Facultad y Escuelas de Química. Y esta tarde nos acompaña el doctor Gilberto Mercado, del cual me van a permitir que les lea una breve semblanza. El doctor Gilberto Mercado es químico de formación profesional, tiene un doctorado en Ciencias en los Alimentos y realizó su postdoctorado en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1 del CONACYT. Ha publicado 18 artículos en revistas científicas nacionales e internacionales. Entre las revistas que ha presentado sus trabajos podemos citar el Food Chemistry, en Functional Food, Food Science and Technology and Medicine, Obesity and Bioscience, entre otros. Ha realizado conferencias en congresos del área de alimentos. Ha dirigido a 10 tesistas de las licenciaturas en Nutrición, Química y Biotecnología y actualmente se desempeña como docente investigador en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Además, es coordinador de investigación, desarrollo e innovación de la Universidad Vizcaya de las Américas en el campus Juárez. Ha sido evaluador en revistas internacionales y sus líneas de investigación son compuestos bioactivos, tecnologías emergentes, desarrollo de alimentos funcionales, aprovechamiento de coproductos con valor agregado como ingredientes de interés tecnológico alimentario. Doctor, muchísimas gracias en nombre del presidente de la asociación, el doctor Zapata, y en del resto de los integrantes de esta asociación. Gracias por aceptar nuestra invitación. Y sin más dilación, le cedo la palabra para que presente su ponencia. Adelante, muchísimas gracias. Pues más que nada a ustedes, muchísimas gracias a ANFEFI por esta cordial invitación que me hacen para estar aquí presente con todos ustedes. Y pues más que nada, yo quisiera no tener una conferencia tradicional, sino más que nada una charla con el propósito de darles a conocer cuáles son las herramientas que actualmente existen en el área de ciencias en alimentos para que pues podamos de alguna manera apoyarnos en dado caso de que no tengamos ciertas tecnologías, instrumentos, etcétera. Y pues de esta manera pues poder seguir desarrollando ciertas actividades. Entonces, si me lo permiten, voy a presentar las diapositivas y voy a empezar con la plática. No sé si ya se puede observar. Está en ello, sí. Adelante, listo. Muchísimas gracias. Bueno, pues el día de hoy les vengo a platicar del tema de química computacional, una herramienta útil e importante en la ciencia de los alimentos. Y bueno, pues para empezar, pues hay que empezar a indagar, platicar acerca de la química computacional, ¿no? Ya que esta área, esta disciplina, pues es relativamente joven, ¿sí? Ya que pues algunos de nosotros ya las conocíamos, otros no las conocían, pero esto se iba relevando poco a poco desde que tuvimos el acontecimiento del COVID. Entonces, ahí los investigadores, los catedráticos, tuvimos la necesidad de buscar estas herramientas para poder subsanar aquellas actividades que no podíamos tener de manera presencial. Entonces, pues empezamos a indagar y encontramos una serie de herramientas, de plataformas que nos pueden apoyar en visualizar, en comprender un poquito más de los temas relacionados a ciencia de los alimentos. Entonces, pues la química computacional más que nada nos va a ayudar a conocer cómo se están comportando estas moléculas en ciertas condiciones, ¿no? Por ejemplo, si aumentamos, disminuimos la presión, cambiamos el pH, también la temperatura, entre otros aspectos, pues podemos visualizar de manera
digital ese fenómeno, ¿no? Si los enlaces son fuertes, son débiles, si se están oxidando, si se están agregando, etcétera, pues todo esto nos conlleva pues a tener ciertas características físico-químicas en los alimentos. Sí, podemos también visualizar si estos componentes, estas moléculas que se encuentran adentro de los alimentos, si van a tener características de cohesión, adhesión, emulsión, etcétera, ¿no? Cabe destacar que hay ciertas moléculas que nos van a generar ciertas funciones. Hay moléculas que solamente tienen una función, otras son diversificas, por ejemplo, aquellos antioxidantes, ¿sí? Que pues nos ayudan a prevenir la oxidación de los alimentos y tener, pues, alargar la vida en aquel. Sin embargo, estos antioxidantes también pueden tener funciones biológicas y nutricionales en el organismo de las personas, ¿sí? Pero ese ya sería otro tema, ¿no? Asimismo, pues estas características, esta relación de estructura y función nos va a llevar. ¿Por qué sucede? ¿Por qué tenemos estas propiedades geológicas, estas propiedades funcionales, estas propiedades sensoriales del alimento? Asimismo, tenemos también plataformas que nos dicen las composiciones del alimento, ya sea de forma íntegro o inclusive en ciertas porciones, pues sí, pues tenemos plataformas que nos pueden decir esto. También la química computacional nos ayuda a optimizar procesos. Esto con el beneficio, ¿sí?, de reducir ese bagazo, ese scrap que generalmente se produce cuando estamos desarrollando un producto. Bueno, pues hay softwares que podemos nosotros ya meter ciertas variables y que nos dicen qué vamos a tener, qué cantidad de producto vamos a tener y pues de esta manera eficientizar nuestro proceso, ¿no? También la química computacional pues nos ayuda a ahorrar tiempo, ¿sí? Cabe destacar que con nosotros cuando estamos ya en el laboratorio pues nos lleva a un cierto tiempo, 2, 4, 8 horas para poder culminar y obtener el producto e inclusive también para valorarlo. Ahora con la química computacional virtualmente podemos eficientizar este tiempo y visualizar estas propiedades que nos generan, ¿no? También tenemos la disposición en nuestros celulares, en el internet. Sí, hay plataformas que están abiertas sin costo alguno. Entonces, pues esto beneficia también a los académicos, a los estudiantes e inclusive a las personas comunes, ¿sí? Que puedan conocer y pues manejarlas para, pues ya sea que estén desarrollando a lo mejor un producto casero, etcétera, ¿no? Por ende, son muy económicos, ¿sí? Algunos, como les mencioné, son gratis, entonces no se requiere de algún pago. Otros sí, se tienen una adscripción, entonces el costo a veces es mínimo por cierto límite de tiempo, ¿ok? También nos ayuda a evitar esos problemas, ¿sí? Y sobre todo que se eleve el costo de producción, ¿no? También nos ayuda a resolver problemas para, pues, evitar ciertas anomalías o ciertas consecuencias que podrían llevar, por ejemplo, al adicionar algún aditivo, ¿sí? O algún conservador, pues todos estos nos puede ayudar, ¿no? También asimismo nos predice cómo se va a elaborar el producto, en qué tiempo nos puede rendir este producto, cuál sería la vida en aquel, entre otros factores. Y finalmente, pues, si tenemos algún ingrediente que queremos añadir y que no se ha implementado actualmente, pues también existen plataformas que nos pueden visualizar de en dónde podemos implementarlo. ¿Ok? Bien, entonces, ¿qué plataformas existen?
¿sí? La química computacional, ¿en dónde la vamos a encontrar en las ciencias de alimentos? Bueno, hay plataformas en el área de microbiología, en toxicología, ¿sí? Bromatología, ¿sí? Y en algunas propiedades funcionales. Entonces, voy a ir mencionando poco a poco, ¿sí? Algunas herramientas que están a la disposición al público abierto y que ustedes lo pueden manejar sin ningún problema. En primero, pues, si queremos valorar los grados Brix, pues tenemos como ejemplo estas dos plataformas, ¿sí? Donde nosotros podemos estar optimizando o determinar cuál sería la cantidad necesaria para obtener esas propiedades que podemos tener, por ejemplo, en algún producto alcohólico como el vino, ¿sí? Por ejemplo, el porcentaje de alcohol, ¿sí? Cuántos azúcares necesito yo agregar para que realmente obtenga ese porcentaje de alcohol, la densidad, etcétera, ¿no? También existen plataformas donde ya nos dan una escala de qué porcentaje de grados Brix tienen por cada contenido de azúcares que nosotros le estemos añadiendo al iniciar durante el proceso. Por otro lado, tenemos esta plataforma, ¿sí? Que nos determina la viscosidad de ciertos productos. Y aquí, ¿sí? Podemos estar también monitoreando en qué punto ya se encuentran las condiciones ideales del producto con esta variable, ¿no? Entonces, eh, hacer mezclas de aceites y determinar cuál es la relación entre uno sobre el otro, las temperaturas que nosotros podemos manejar, ¿sí? Y finalmente vamos a obtener ese porcentaje de viscosidad de nuestro producto. Asimismo, también existen plataformas para determinar ese análisis proximal de algunos alimentos, ¿sí? Esto pues se utilizaba o se sigue utilizando, por ejemplo, cuando estábamos en pandemia, que no podíamos entrar al laboratorio. Bueno, aquí podemos hacer una simulación, ¿sí? De cuál es el porcentaje que podríamos haber obtenido en tal producto, ¿no? También existen plataformas que nos ayudan a determinar el porcentaje de grasa, ¿sí? De nuestro producto. Asimismo, el porcentaje de saponificación que tiene algunos aceites, ¿sí? Y pues valorar o meter las condiciones que nosotros queremos o queremos que se predizcan en dicho resultado y así obtener el valor, ¿no? También existen plataformas que nos pueden determinar ese porcentaje de humedad de algún producto, ¿sí? Podemos determinarlo o meter esas variables en diferentes unidades y asimismo determinar cuál es realmente el porcentaje de humedad, ¿no? Cabe destacar de que como son plataformas, recuerden que es una predicción, ¿sí? Y así queremos corroborar dicho resultado y no existe una diferencia significativa, pues entonces pues, es una plataforma viable, confiable, que podemos seguir utilizando sin ningún problema. Obviamente, pues como son algoritmos, de alguna manera, hasta cierto punto, pues tienen algún margen de error y pues por ello que podemos estar de alguna otra manera monitoreando si realmente los resultados son viables, ¿no? También existen plataformas para determinar la colorimetría de ciertos productos, ¿sí? Y los podemos reportar en diferentes escalas. Generalmente en los artículos científicos lo manejan como LAB, ¿sí? Pero también podemos determinarlo con otro tipo de variables. También desde el punto de vista nutrimental, existen plataformas donde nos dice qué alimento tiene un porcentaje de índice glucémico. Cabe destacar que sabemos que hay alimentos de índice glucémico alto,
medio, moderado, bajo, ¿sí? Y entonces a partir de ahí nosotros podemos pues implementar algún alimento para pues el beneficio en la salud de las personas. Desde el punto de vista funcional también tenemos plataformas, ¿sí? Que nos puede predecir dicho resultado. Entre ellos tenemos en la evaluación sensorial, ¿sí? Aquí les presento 4 softwares, ¿sí? Donde tienen una biblioteca enorme de los posibles resultados que nosotros podíamos obtener metiendo variables en cuestión de percepción, ¿sí? O sea, en alguna escala irónica, ¿ok? También con respecto a ciertas propiedades reológicas que tenga el producto, ¿sí? El contenido de algunos componentes, por ejemplo, aminoácidos, ¿sí? Carbohidratos, etcétera. Todo ello nosotros lo podemos estar manipulando en estos programas y finalmente nos puede arrojar datos importantes de, por ejemplo, si un producto puede ser astringente, ácido, dulce, amargo, etcétera, ¿no? También nos puede decir la aceptabilidad del producto si nosotros podemos mezclar ciertos ingredientes, nos puede predecir ese porcentaje de si puede ser aceptable o no ante el público. También, sí, tenemos plataformas con respecto a la toxicidad en el área de microbiología. Ahí podemos hacer un screening de los diferentes tipos de microorganismos que pueden estar presentes en cierto tipo de alimento y nosotros podemos estar metiendo la cantidad de microorganismo que tiene o la carga microbiana que tiene ese alimento y nos va a arrojar una gráfica donde nos dice que hasta cierto punto, sí, ya se puede considerar tóxico. Entonces aquí es muy importante pues manejar estos datos pues para poder valorar e implementar estrategias para que no proliferen dichos microorganismos. Asimismo, también existen otras plataformas donde los metabolitos también pueden, ¿sí?, ser tóxicos dependiendo la dosis y el grado de oxidación o las reacciones químicas que pueden estar desarrollando internamente en el producto, ¿no? Por ejemplo, hay un artículo, ¿sí? Aquí abajo, bueno, lo está tapando, pero aquí abajo estaba el DOI, por si tienen el interés de leerlo, donde muestran el grado de toxicidad de algunos antioxidantes que comúnmente se utilizan pues para evitar la oxidación de ciertos alimentos, ya sea en jugos, en productos de panificación, etcétera, ¿no? Y pueden observar que, por ejemplo, el 4-oxirresorcinol, pues sí tiene un porcentaje del 84%, sí, que de toxicidad de manera moderada. En cambio, otros, sí, que pueden ser tóxicos de manera parcial, ¿no? Entonces, esta plataforma, ¿sí?, nos puede determinar, ¿sí?, cómo se va a comportar nuestro analito cuando le podemos agregar e inclusive, ¿sí?, en esta plataforma también nosotros podemos valorar los tiempos de almacenamiento, ¿sí? Podemos ahí, capturar que lo podemos valorar el grado de toxicidad en 7 días, 14 días, etcétera, ¿no? Y entonces nos arroja dicha gráfica y finalmente nos determina el estadístico y el grado de toxicidad que podría tener este analito en un tiempo determinado. Asimismo, también tenemos programas que nos valoran, nos predicen cómo se va a comportar nuestro analito ante una proteína.
ante una enzima, ¿sí? Entonces tenemos plataformas que se llaman dockings, ¿sí? Estos dockings, pues más que nada son métodos que me van a predecir si realmente va a haber una interacción, una interacción entre la enzima con el analito de interés. También podemos visualizar en dónde, el espacio donde va a interaccionar, ¿sí? Pero para ello, primeramente, tengo que analizar mi analito de interés, ver si realmente es estable, si es específico para esa proteína que yo voy a valorar, si las características fisicoquímicas que tiene mi analito son factibles para que puedan interaccionar sobre la enzima y principalmente ver el potencial biológico, si realmente beneficia, ¿sí? Es efectivo, es eficaz y sobre todo que realmente tenga un alto porcentaje de veracidad en su acción, ¿no? Entonces tenemos infinidad de programas donde nos predicen esas interacciones, ¿no? Por ejemplo, tenemos el Doc, el Guide, el Autodoc, el Moldoc, el Argus Lab, etcétera, ¿no? Y cada una de estas plataformas, pues tienen ciertas funciones que me van a predecir dicho comportamiento, ¿sí? Algunos inclusive me van a dar gráficos, ¿sí? O el modelado molecular de ese comportamiento. E inclusive algunos me van a dar una lista de las diferentes afinidades en los diferentes sitios activos que puede tener nuestra proteína. Asimismo, los puede clasificar, ¿sí? Nos dan en algunos programas datos con diferentes colores, un color azul, un color amarillo, un color rojo, y entonces dependiendo del color nos dice con cuál es donde realmente va a tener esa interacción, ¿sí? Ese acoplo sobre el analito, ¿no? También nos va a decir las interacciones electrostáticas e inclusive las fuerzas de Van der Waals entre nuestro ligando, que es el analito, con el receptor, la proteína. ¿Ok? Entonces, pues estos dockings, ¿sí? También tienen una librería de las características, propiedades de la molécula de interés, e inclusive algunos se acoplan entre programas. En unos yo puedo descargar, buscar mi componente, mi analito, grabarlo con grabarlo en un programa específico y después ese analito ya descargado lo meto a otro programa y en él ya puedo ver esas propiedades físico-químicas e inclusive el espectro de absorción, inclusive la energía de ionización, etcétera, de las moléculas, para que yo empiece a visualizar en dónde realmente va a reaccionar. O puede darse el caso que no puede reaccionar, ¿sí? Entonces es muy importante primero visualizar su estructura. ¿Qué tengo? ¿Cómo lo tengo espacialmente? Y si es apto, adecuado para que se pueda interaccionar con mi proteína de interés. Ya finalmente que haya visualizado todas esas características que me interesan de la molécula, ahora sí hago un ligando, ¿sí? Con la proteína y veo estas propiedades que mencioné. Cabe de mencionar que esta herramienta
pues hoy en día se está utilizando muchísimo para diferentes afines, ¿no? Desde el punto de vista reológico, desde el punto de vista de vida en aquel, microbiológico, biológico, nutrimental, ¿sí? E inclusive ver cómo se puede encapsular ese analito para que perdure en el alimento, ¿no? Entonces, el docking es una herramienta pues eficiente en diferentes campos de la ciencia de los alimentos. Por ejemplo, aquí les muestro un estudio donde hicieron docking con la enzima que se llama polifenoloxidasa. Sabemos que la polifenoloxidasa, pues, es una enzima que se activa en presencia de oxígeno y empieza a oxidar esos compuestos aromáticos que tienen grupos oxidrilo. Y entonces va generando reacciones en cadena hasta formar lo que viene siendo las melaninas. Entonces, en este estudio, sí, evaluaron algunos compuestos fenólicos de interés. Aquí tenemos, por ejemplo, es el mismo, pero aquí me equivoqué. Visualizan lo que viene siendo ácido gálico, quercetina, catequina, narigenina, etcétera, y visualizaron que dependiendo el número total de oxidrilos que tiene ciertas moléculas, puede interaccionar con ciertos residuos que tiene la enzima y efectivamente puede reducir su actividad enzimática, ¿no? Entonces ya con estos estudios de predicción se pueden implementar ya de una manera in vivo, ¿sí? Y ver pues realmente si tiene esa función que nosotros visualizamos de manera virtual, inclusive se puede implementarlo ya en productos mínimamente procesados. También existen plataformas que nos ayudan a monitorear procesos, ¿sí? Si queremos desarrollar algún alimento, hay plataformas que yo puedo meter esas variables y dentro de esas variables me predice cuánto va a salir, en qué cantidades, si realmente tiene un porcentaje mayor de rendimiento, menor rendimiento, etcétera. Entonces, por ejemplo, para el desarrollo de fermentaciones alcohólicas, ¿sí? En esta plataforma podemos nosotros monitorear cómo se va desarrollando esa fermentación, ¿no? Aquí en esta plataforma yo puedo poner el número total de células iniciales de la levadura, ¿sí? Y me va a predecir la viabilidad celular, es decir, que conforme se va fermentando mi sustrato, se va desarrollando el producto y obviamente el contenido de estas células pues se van reduciendo. En este programa también se muestra una gráfica de cómo conforme va aumentando el porcentaje de alcohol, ¿sí? La actividad de dicha levadura se va reduciendo. Entonces, en esta plataforma también me determina lo que viene siendo el porcentaje de maltosa inicial e inclusive final, o el que era después de la fermentación, ¿no? Nos determina el contenido de azúcar, ¿sí? El porcentaje de alcohol, el porcentaje de amarguez que va a tener mi producto, en hidrogeometría, las calorías que podría tener mi producto e inclusive el color, ¿sí? De nuestro producto, ¿ok? También en esta plataforma, ¿sí? Aquí podemos también monitorear otro distinto tipo de fermentación. A diferencia del anterior, en esta plataforma me arroja una librería de
se han utilizado en este tipo de proceso. Entonces yo puedo seleccionar tal microorganismo, tal levadura, etcétera, y ver ese comportamiento, ¿sí? Ver qué resultados puedo obtener con ello, ¿sí? En qué condiciones de tiempo, temperatura, el volumen, la cantidad que le voy a agregar, etcétera, me va a arrojar las propiedades que anteriormente mencioné. También tenemos plataformas, ¿sí? Para la elaboración de productos de panificación. Aquí nosotros podemos seleccionar cantidades, ingredientes, ¿sí? Que nosotros podemos estar combinando y nos va a producir, nos va a revelar la cantidad de producto que vamos a nosotros a obtener. E inclusive en dichas plataformas nos va a decir cuál es ese bagazo o rezago que va a tener al final, ¿ok? También tenemos otra plataforma para la producción con masa madre, ¿sí? De la misma manera, nosotros podemos estar metiendo esas cantidades en las variables que nosotros queremos estimar y nos determina las propiedades del producto. También tenemos plataformas para valorar una pasteurización. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, el tipo de bebida. Podemos monitorear las temperaturas, el tiempo que nosotros queremos que se lleve a cabo este tipo de pasteurización y finalmente nos va a mostrar una tabla y una gráfica de las condiciones óptimas para que se lleve a cabo esta pasteurización, ¿sí? E inclusive aquí mismo también nosotros podemos agregar el microorganismo que nosotros queremos hacer para que se lleve a cabo, ¿sí? La pasteurización, y entonces nos va a estar monitoreando en los tiempos que yo voy a estar marcando para ver en qué momento yo puedo cortar el proceso, ¿no? También tenemos plataformas para encapsular. Hoy en día se están utilizando mucho este proceso de encapsulación, ¿sí? Pues para garantizar cantidades, la efectividad de las funciones de analitos de interés, por ejemplo, de los polifenoles que utilizan cápsulas de oro, de plata, etcétera, pues con un propósito biológico, ¿no? Entonces, con esta plataforma, sí, también yo puedo determinar, estimar cuál sería el porcentaje de encapsulación que podría tener si yo pongo ciertas condiciones con cierto tipo de encapsulante, el metabolito que yo puedo encapsular, ¿sí? Y me van a arrojar pues una energía de ion, ¿no? Y ahí es donde nos va a decir esas condiciones. Asimismo, sí, tenemos otra plataforma un poquito más completa, donde nos dice y nos grafica, ¿sí? Con el comportamiento de nuestro proceso de pasteurización en diferentes condiciones, e inclusive nos arroja, ¿sí? Cómo gradualmente se podría estar comportando la temperatura e inclusive, ¿sí? La viabilidad de nuestro microorganismo que nosotros vamos a estar monitoreando en este proceso. También tenemos tecnologías emergentes. En la actualidad se están utilizando estas tecnologías emergentes o tecnologías verdes con el propósito de reducir residuos tóxicos con solventes y eficientizar la productividad o la extracción del metabolito, alargar la vida en aquel. Entonces, hay diferentes tipos de tecnologías emergentes que en el área de alimentos se pueden utilizar.
entre ellos está el ultrasonido asistido, donde existen dos tipos de ultrasonido, que puede ser el indirecto y el directo, donde el directo es donde se introduce la aguja del ultrasonido para poder producir esas ondas y generar la cavitación de manera dentro del medio en que nosotros lo estamos aplicando, mientras que el indirecto es, como ejemplo, un baño María, ¿sí? Se pone el baño sonicar, se empieza a generar esas vibraciones, esas microburbujas en el interior del producto y se van haciendo modificaciones internas en él. Por ello, ¿sí? Hay plataformas donde podemos determinar cómo va a recorrer esas ondas, ¿sí? Esa cavitación, hasta dónde va a llegar eh, esas cavitaciones, ¿sí? Esas ondas, esas amplitudes, esos ciclos, etcétera. Entonces yo puedo meter esas variables y determinar, y entonces a partir de ahí yo diseño, ¿sí? Mi experimento y lo llevo a cabo. También existe el proceso ómico de la misma manera, ¿sí? Meto estas variables y me determina el porcentaje o el contenido de energía que va a producir esta tecnología. También existen plataformas para irradiación UV, ¿sí? Puede ser de manera sencilla o inclusive gráfica, ¿sí? Aquí nos muestra más que nada el espacio donde, hasta dónde es el porcentaje de efectividad que podría tener esta irradiación UV, ¿sí? Tipo C, que es la que comúnmente se utiliza para reducir la carga microbiológica, ya sea en un producto alimentario o en unas superficies completamente inertes. Y bueno, pues estas tecnologías emergentes, pues hoy en día se han utilizado para una diversidad en productos alimentarios, tanto sólidos como líquidos, coloidales, etcétera, ¿no? Desde el punto de vista microbiológico, desde el punto de vista de potencializar algún metabolito, ya que como se genera un estrés interno, pues se activan ciertas enzimas para aumentar las concentraciones e inclusive liberar componentes que estaban interaccionando de manera covalente o unas enlaces fuertes. Entonces, aplicando ciertas tecnologías nos facilita a liberar esos metabolitos y que queden más biodisponibles para tener una función interna o inclusive al momento de digerirlos. Y bueno, pues ya para terminar, pues como conclusiones tenemos de que existen realmente programas en el área de alimentos como herramientas para la predicción de fenómenos, ¿sí? Y estas plataformas de simulación nos ayudan a obtener resultados que nosotros quisiéramos tener para el desarrollo de un alimento en específico. Sin más por el momento, pues sería todo. Muchísimas gracias por su amable atención y estoy abierto a cualquier comentario o pregunta que tengan al respecto. Muy bien, doctor Gilberto. La verdad que muy interesante. Vamos a ver si la audiencia tiene alguna pregunta. Si quieren hacerle preguntas al doctor, por favor, escríbanla en el chat y yo pasaré a leérsela al doctor para que nos conteste. Y sí, doctor, sí me gustaría, ya tenemos una pregunta, dice así, ¿qué software de docking molecular es recomendable en el área de alimentos? Está el Doc Vita, ¿sí? El Doc, que más que nada son los que se utilizan comúnmente para el área de alimentos. Dependiendo el enfoque que uno quiere tener, pues ya visualiza la predicción y hacia dónde lo quiere dirigir. Ok. ¿Alguna pregunta más de la audiencia?
¿Cómo está viendo, mientras igual escribe alguien más, algún cuestionamiento más, ¿cómo ve usted ahora todo el tema de la inteligencia artificial en todos estos software que se están utilizando y que usted nos ha mencionado? ¿Qué opinión le causa o qué nos pudiera decir? Pues hoy en día la inteligencia artificial está en los dos polos, ¿no? Unos a favor, otros en contra. Desde mi perspectiva, yo la veo favorable, porque desde el punto académico, pues podemos primero predecir, bien lo dije, ¿no? Estimar esas características que visualmente no podemos percibir. Entonces, con estas herramientas ya podemos de alguna manera visualizar el por qué está sucediendo el fenómeno. Cabe destacar, pues, de que hay personas de que abusan de la inteligencia artificial, entonces de ahí se vuelve algo contradictorio y entonces se pierde esa credibilidad para corroborar realmente ese fenómeno. Entonces, yo pienso que va en un buen camino, que yo espero que todos tengamos esa apertura, esa mentalidad abierta para utilizarlas, porque todavía hay personas que se rehúsan en aplicarlas, entonces digamos que es un buen momento de utilizar porque va revolucionando. Siempre la ciencia es una revolución constante y pues nos tenemos que adaptar a lo que dispone hoy en día las plataformas. Perdón, tenía el micrófono apagado. También nos pregunta Ángel que qué estrategias de QMMM para sales minerales o metales se han utilizado, que usted conozca. Generalmente las plataformas que se han utilizado hasta el momento es la que mencioné, ¿sí? Que viene siendo, a ver, déjeme, es la de ADMET Prediction, es la que comúnmente se utiliza tanto en la área industrial alimentaria para determinar ese comportamiento de los minerales, ¿sí? O algunos metales pesados. E inclusive hoy en día, bueno, yo me estoy ya enfocando un poquito sobre eso, sobre los metales. Y entonces tengo ahorita un proyecto donde estoy valorando ciertos compuestos bioactivos si pueden reducir metales pesados, porque sabemos que los compuestos fenólicos, estos compuestos bioactivos, tienen propiedades quelantes. Entonces, lo que hicimos primero fue ver esa predicción, una lista de ciertos compuestos fenólicos, ver si era el porcentaje de capacidad quelante tenía y a partir de ahí seleccionamos ciertos compuestos y ahora los estamos implementando en aguas residuales. Entonces, yo digo que esa plataforma que les mencioné, que es ADMET Prediction, es muy buena. Ok, espero que Ángel le da las gracias, doctor, por la información. Un placer. Él era Ángel. Jenny Espinosa nos pregunta y nos comenta, la conferencia fue muy interesante, gracias por compartir el nombre de los programas y tiene algunas preguntas para usted. Dice, ¿algunas son gratuitas o todas son de paga? ¿Hay certificaciones o son plataformas intuitivas? Las que yo presenté, todas son gratuitas. Sí, inclusive si alguien está interesado en que les pase la presentación, con gusto se las puedo acceder sin ningún problema. Obviamente que hay plataformas que les ponen pruebas de un mes o un lapso de tiempo y después se da un incentivo económico. Algunas son baratas, que tienen inscripción de un año, otras pues obviamente son caras, pero al fin y al cabo la mayoría tienen el mismo enfoque, ¿sí? Te arroja información relativamente semejante. ¿Qué otra pregunta era? Si hay certificaciones o son plataformas intuitivas, o sea, si de alguna manera les dan alguna certificación. Son certificaciones. Ok, sí. Son certificaciones. Muy bien, pues muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta más entre nuestra audiencia para el doctor.
Jenny le agradece la información igualmente. Y pues creo que sería todo, doctor. Me va a permitir en este momento que, permítame que le nombre, aquí está. A ver si me dice, por favor, cuando pueda usted verlo. Sí, ya lo estoy visualizando. Muy bien, pues me va a permitir que en nombre de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Química, aparte de agradecerle lo interesante de su conferencia, estamos viendo que la química, lo que es la química computacional y toda esta parte de los software nos ayudan un montón y como usted bien dijo cuando la pandemia fue de gran ayuda, le damos el presente reconocimiento por su valiosa ponencia titulada Química computacional como una herramienta útil e importante para las ciencias de los alimentos. En la 25ª Conferencia Nacional de Facultades y Escuelas de Química AC, llevada a cabo del 15 al 17 de noviembre del 2023, con el lema La química computacional para innovar en ciencia y tecnología. Y firma la presente constancia el presidente de la asociación, el maestro Emiliano Zapata Chávez. Le haremos llegar esta constancia pues, a su correo y esperamos tenerle con todos nosotros porque, como bien dijo el maestro Zapata, los jueves, el último jueves de cada mes, tenemos diferentes webinars de integrantes de las distintas universidades que estamos incluidas en la ANFEQI y nos sería pues muy grato volver a tenerle con todos nosotros, quizás con otra ponencia así igual de interesante, así que le hacemos aquí ahora una invitación abierta para que participe, doctor. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, gracias a la audiencia, a todas las personas que estuvieron aquí conectadas y cualquier cosa pues estoy a sus órdenes. Muy bien. Y ahora sí me van a permitir recordarles, antes de que demos paso a la siguiente conferencia que está programada para las 5 de la tarde hora del centro, recordarles el taller de química computacional que va a tener lugar el sábado y el domingo de esta misma semana. Es un taller muy interesante que tiene un costo muy reducido. Realmente son 200 pesos para todo aquel integrante de universidades adscritas a la ANFEQI y tiene un costo de 350 pesos para alumnos o maestros que no pertenecen a la ANFEQI. Pero realmente creo que todos deberíamos de estar, o en la medida de lo posible, de hacerlo para estar ahí, ¿no? Porque creo que es una formación que nos viene muy bien a todos. Pero bueno. Y recordarles también que les llegará sí, Carolina, te comento. La inscripción se puede hacer en la página de ANFEQI en www.anfequi.com. Y si no, también puedes mandar un correo a la misma dirección y te dicen, te dan más detalles. ¿De acuerdo? Muy bien. Y les quería comentar eso, que para que sepan que en 5 minutos antes de la siguiente conferencia les va a llegar el enlace a sus correos en los cuales se registraron para que estén atentos y pues obviamente aquí les esperamos. De nuevo agradecerle, doctor Gilberto, y sería todo por mi parte. Que tengan muy bonita tarde.